El libro de los abrazos, por Eduardo Galeano, parte 27. Las flores. El escritor brasileño Nelson Rodríguez estaba condenado a la soledad. Tenía cara de sapo y lengua de serpiente, y a su prestigio de feo y fama de venenoso sumaba la notoriedad de su contagiosa mala suerte. La gente de su alrededor moría por bala, miseria o desdicha fatal. Un día Nelson conoció a Eleonora. Ese día, el día del descubrimiento, cuando por primera vez vio a esa mujer, una violenta alegría lo atropelló y lo dejó bobo. Entonces quiso decir alguna de sus frases brillantes, pero se le aflojaron las piernas y se le enredó la lengua, y no pudo más que tartamudear ruiditos. La bombardeó con flores. Le enviaba flores a su apartamento en lo más alto de un alto edificio del Río de Janeiro. Cada día le enviaba un gran ramo de flores. Flores siempre diferentes, sin repetir jamás los colores ni los aromas. Y abajo esperaba. Desde abajo veía el balcón de Eleonora y desde el balcón ella arrojaba las flores a la calle. Cada día. Y los automóviles las aplastaban. Y así fue durante 50 días. Hasta que un día, un mediodía, las flores que Nelson envió no cayeron a la calle y no fueron pisoteadas por los automóviles. Ese mediodía, él subió hasta el piso último, tocó el timbre y la puerta se abrió. Las hormigas. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a los compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy le impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. La abuela. La abuela Berta Jensen murió maldiciendo. Ella había vivido toda su vida en puntas de pie, como pidiendo perdón por molestar. Consagrada al servicio de su marido y de su prole de 5 hijos, esposa ejemplar, madre abnegada, silencioso ejemplo de virtud. Jamás una queja había salido de sus labios, ni mucho menos una palabrota. Cuando la enfermedad la derribó, llamó al marido, lo sentó ante la cama y empezó. Nadie sospechaba que ella conocía aquel vocabulario de marinero borracho. La agonía fue larga. Durante más de un mes, la abuela vomitó desde la cama un incesante chorro de insultos y blasfemias de los bajos fondos. Hasta la voz se le había cambiado. Ella, que nunca había fumado ni bebido nada, no fuera agua o leche, puteaba con voz ronquita.
y así puteando murió. Y hubo un alivio general en la familia y en el vecindario. Murió donde había nacido, en el pueblo de Drakor, frente al mar, en Dinamarca. Se llamaba Inge, tenía una linda cara de gitana, le gustaba vestir de rojo y navegar al sol. El abuelo. Un hombre que se llama Armando, nacido en un pueblo que se llama Salitre, en la costa de Ecuador, me regaló la historia de su abuelo. Los tataranietos se turnaban haciéndole la guardia. En la puerta le habían puesto candado y cadena. Don Segundo Hidalgo decía que ahí le venían los achaques. Tengo reuma de gato castrado, se quejaba. A los 100 años cumplidos, don Segundo aprovechaba cualquier descuido, montaba en pelo y se escapaba a buscar novias por ahí. Nadie sabía tanto de mujeres y de caballos. Él había poblado esa aldea de Salitre y la comarca y la región desde que fue padre por primera vez a los 13 años. El abuelo confesaba 300 mujeres, aunque todo el mundo sabía que habían sido más de 400. Pero una que se llamaba Blanquita, había sido la más mujer de todas. Hacía 30 años que había muerto Blanquita y él la convocaba todavía. A la hora del crepúsculo, Armando, el nieto, el que me regaló esta historia, se escondía y espiaba la ceremonia secreta. En el balcón iluminado por la última luz, el abuelo abría una talquera de otros tiempos, una caja redonda de aquellas con ángeles rosaditos en la tapa, y se llevaba el algodón a la nariz. Creo que te conozco, murmuraba, aspirando el leve perfume de aquel polvo. Creo que te conozco. Y muy suavemente se balanceaba dormitando murmullos en la mecedora. Al atardecer de cada día, el abuelo cumplía su homenaje a la más amada. Y una vez por semana la traicionaba. Le era infiel con una gorda que cocinaba recetas complicadísimas por televisión. El abuelo, dueño del primer y único televisor del pueblo de Salitre, jamás se perdía ese programa. Se bañaba y se afeitaba y se vestía de punta en blanco como para una fiesta. El mejor sombrero, los botines de charol, el chaleco de botones dorados, la corbata de seda, y se sentaba bien pegado a la pantalla. Mientras la gorda batía sus cremas y alzaba el cucharón, explicando las claves de algún sabor único, exclusivo e incomparable, el abuelo le hacía guiñadas y le lanzaba furtivos besos. La libreta de ahorros del banco asomaba en el bolsillo de arriba del traje. El abuelo ponía la libreta así, insinuadita, como al descuido, para que la gorda viera que él no era un pobre pelagatos. Fuga. Uno de estos días, Maite Piñero, recién venida de El Salvador, me trajo la noticia. Murió. Un avión enemigo fue más rápido que él. Cuando el ataque cesó, sus compañeros lo enterraron. Lo enterraron al anochecer. Todos se daban la espalda entre sí. Nadie mostraba la cara.